gracias por ser partícipes una vez más de este viernes de capacitación. Tal como lo pueden observar en el título del mismo, lo que vamos a revisar el día de hoy es cómo trabajar con las configuraciones de aquellas encuestas que necesitamos sean recurrentes y puntuables. La razón de ser de este tipo de encuestas se originó justamente con esta pandemia de COVID-19, en cuanto las autoridades empezaron a dar el acceso o empezaron a dar el aviso de que los estudiantes podían ir de manera salteada al colegio, y entonces nosotros teníamos la necesidad de revisar el estado de salud, no nada más de los estudiantes, sino de todo el personal que debía ingresar al colegio. Pese a que ya los niveles de contagio al parecer están un poco más controlados, consideramos que esta medida de seguridad y de salubridad pues puede ser todavía bastante útil y que incluso ustedes la podrían ocupar también para otro tipo de parámetros a la hora de darle acceso a su personal al colegio. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Me confirman que ya ahí se puede ver la pantalla. Quiero recordarles nada más que durante toda la sesión ustedes son libres de escribir sus preguntas. Voy a ir haciendo las pausas determinadas para irlas revisando en ese momento. Recordarles que toda esta sesión queda grabada. En cuanto concluyamos la misma, se sube a nuestro canal de YouTube para que ustedes también puedan hacer la consulta. Listo, entonces dentro de nuestro panel de control en donde vamos a estar trabajando es precisamente en el menú de encuestas. En este menú de encuestas lo primero que tenemos que hacer es dar clic en crear. Nos aparece el formulario para que nosotros nombremos nuestra encuesta. Como les decía, en un origen, puesto que esto se utilizaba para controlar el acceso al colegio, pues tal cual, ¿no? Le llamábamos a nuestra encuesta acceso al colegio, acceso a la institución. Ustedes pueden nombrar su encuesta como mejor les convenga. En tipo, es importante que señalemos un tipo de respuesta general. Y al momento de seleccionarla dentro de las opciones, nos da precisamente la opción de indicar que mi encuesta general se va a volver recurrente. Es decir, que yo necesito que se esté respondiendo bajo un periodo de recurrencia, ¿no? Y al momento de seleccionar que mi encuesta va a ser recurrente, el sistema me da la opción también de indicar que además de ser recurrente va a ser puntuable. Es decir, que yo le voy a hacer la configuración de cierta ponderación para poder obtener un resultado. Entonces, lo primero es eso, que nos aseguremos que nuestro tipo de encuesta es recurrente y puntuable. En descripción, ustedes pueden agregar una descripción detallada sobre de qué va la encuesta o simplemente, como yo acabo de realizarlo, pues volvemos a agregar el nombre de la misma. Y vamos a dar clic en aceptar. Este es nuestro primer paso. Una vez que hemos generado esta información, si nosotros vamos al menú de general, vamos a observar que al desplegar nos aparece la opción de recurrentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener encuestas generales, en donde simplemente hago un tipo de encuesta que es, no sé, ¿no? Para determinar si todo el colegio está de acuerdo en que ahora las aulas se pinten de color azul rey. Entonces es una encuesta general, yo solo necesito precisamente tener la participación de la comunidad escolar y listo. En este caso, como insisto, estoy hablando de una encuesta que es recurrente y puntuable, la voy a encontrar aquí, en recurrentes. Una vez ahí me aparece mi encuesta y para poder comenzar a formular las preguntas en la misma, vamos a ingresar a ella. Como ustedes notan, nos aparece todo un menú y en el que vamos a estar trabajando precisamente es en el de preguntas. Si yo le doy clic en modificar, lo que me permite modificar es precisamente el nombre. Ya no puedo modificar el tipo de encuesta, sino más bien, en todo caso, yo podría quitarle que es puntuable, ¿no? Cosa que no nos convendría. Entonces vamos ahora a preguntas y vamos a empezar a ordenarlas. Recordemos que dentro de Algebraic siempre que nosotros estamos hablando de enlistar cualquier tipo de información, Algebraic nos pide un peso. ¿A qué se refiere con este peso? Precisamente el orden de aparición en el que quiero que estén. Entonces, si esta quiero que sea la primera pregunta, voy a ponderarla con el peso más alto. Voy a hacer una pausa antes de continuar porque justamente antes de continuar o antes de comenzar a hacer toda la generación de las preguntas, así como nosotros tenemos categorías de clases e incluso podemos también categorizar nuestros temas y criterios, lo mismo sucede con las preguntas de nuestras encuestas. Nosotros podemos generar categorías, pero justo no se entienda que son categorías de encuestas, sino, como acabo de mencionar, son categorías de preguntas. Entonces, si yo regreso acá a mi menú de encuestas, vamos a notar
navegamos primero aquí en crear, ya di de alta mi encuesta. Aquí en categorías, al día de hoy no tengo ninguna, ¿no? Pero yo puedo empezar a agregar categorías. Puedo agregar una sola categoría que se llame acceso seguro al colegio, puedo agregar una categoría que se llame preguntas de encuestas recurrentes puntuables, puedo agregar una categoría que simplemente se llame general. Ustedes pueden nombrar esta categoría como mejor les convenga, en el entendido de que, como toda categoría, lo que va a hacer es nombrar o encabezar todo un cúmulo de preguntas que correspondan exactamente a un mismo texto, ¿no? En este caso, yo insisto, voy a trabajar mucho con el ejemplo de esta situación, de controlar el acceso al colegio conforme a la sintomatología que presentan todas las personas que tienen que ingresar a este. Entonces, yo voy a generar tres categorías. La primera de ellas son los síntomas que han presentado en los últimos 10 días. Me va a pedir una descripción. Y la categoría también, insisto, como les decía, ¿no? En Algebraic, siempre que yo tenga que enlistar algo, pues voy a tener que ponderarlo para que Algebraic me lo ordene de cierta manera, ¿no? Entonces, esta es mi primera categoría. Hay que dejarle el check de activa. Voy a generar otra categoría en donde más bien quiero agrupar los síntomas que han tenido en los últimos 10 días. Entonces, aquí tal cual, voy a nombrarlo. Síntomas en los últimos 5 días. Esta es mi segunda categoría. Le pongo un peso más bajo. Y voy a hacer una categoría muy simple que va a ser mi categoría general. General. Y esta es mi tercera categoría. Entonces, si recapitulamos los pasos, el primero es crear tu encuesta, en donde deberás señalar la casilla de recurrente y puntuable. Y el segundo paso es generar tus categorías de pregunta. Es importante que aunque nosotros no querramos hacer esta categorización, de todas maneras generemos una categoría. Puede ser como el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Le podemos poner categoría genérica y ya está. Todas mis preguntas las voy a meter en esa sola categoría. Ahora sí, ya que tengo mi categoría, vuelvo al general recurrentes, voy a seleccionar la encuesta que generé y entonces vamos a ir al menú de preguntas. En preguntas, como veíamos ya hace un momento, lo mismo, puesto que es todo un listado de información, necesito ponderarlo, entonces le voy a poner el valor más alto. Y aquí me va a pedir que le ponga puntuaciones. ¿Por qué? Porque yo indiqué que es una encuesta recurrente y puntuable. Entonces, para este ejemplo, esta primera pregunta mía va a valer 5 puntos. En tipo de respuesta, ustedes notarán que tenemos diferentes tipos de respuesta que podemos obtener de esta pregunta. La primera es un tipo de respuesta de rango, en donde justamente nosotros vamos a determinar un rango, ¿no? Son como este estilo de preguntas del 1 al 10, defina qué tan bien se ha sentido en los últimos 10 días, ¿no? Entonces, el valor mínimo pues será 1 y el valor máximo será 10. Y aquí, pues, el valor mínimo, pues, no sé, yo lo dejaré pasar si se pone un 5, ¿no? Respuesta con valor máximo, el 5. Este es el primer tipo de respuesta. El segundo tipo de respuesta es sí o no. Esta es una de las más simples para nosotros poder ocupar o poder configurar de manera correcta los puntajes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo selecciono la respuesta que es la que va a tener este valor de puntaje, ¿no? Lo mismo aquí en el rango. La respuesta que yo ponga aquí es lo que va a obtener este puntaje. Por eso insisto, el sí o no es lo más sencillo, ¿no? Si responde que sí a esta pregunta, va a obtener 5 puntos. Si responde que no, pues no va a obtener ningún punto, ¿no? En caso contrario, en el caso que yo dijera, pues si responde que no es donde obtiene los 5 puntos, aquí en respuesta marcaría el no, ¿de acuerdo? El otro tipo de respuesta que nosotros tenemos es el de opción múltiple. Aquí en opción múltiple, pues nos pide justamente que indiquemos cuál es la respuesta correcta dentro de las opciones múltiples y evidentemente esta respuesta que yo tenga como correcta es la que va a tener este valor de puntaje de respuesta. Si notan, aquí solo me aparece una casilla, pero en cuanto yo doy clic en agregar opción, me aparecen otras tantas que serán las respuestas incorrectas. Tenemos también, y bueno, si notan, ¿no? En cada opción nos permite adjuntar algún archivo en caso de que quisiéramos tener quizá alguna imagen, ¿no? Como refuerzo a este tipo de respuestas.
Tenemos también la respuesta múltiple, en donde justo, ¿no? Puede ahí tomar diferentes respuestas como correctas. Al momento de dar clic en agregar opción, también me vuelve a habilitar o me habilita más líneas que puedo agregar como respuesta. Y esta que yo marque como respuesta correcta o estas que marque como respuestas correctas, pues son las que me darán este puntaje que estoy configurando. Tengo también el tipo de respuesta de texto, pero ahí si ustedes notaron, desapareció la línea en donde yo le había puesto un puntaje a mi pregunta. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una respuesta muy ambigua. Cuando es texto, yo no puedo saber cuál es el texto que va a agregar la persona que responda a esa encuesta. Por lo tanto, no lo puedo ponderar. Entonces, en tipo de respuesta texto, pues no entraría para este tipo de encuesta que queremos, que es recurrente y puntuable. Y por último, es numérica, en donde justamente pues la respuesta que tú esperas es un número que de igual forma complicaría la configuración correcta de este tipo de encuestas. Entonces, si vuelvo acá, insisto, voy a seleccionar o voy a estar trabajando con las respuestas más simples y que además son bastante buenas para el tipo de preguntas que yo quiero trabajar en este ejemplo en específico. Voy a tener que categorizar mi pregunta, por eso les decía, antes de que nosotros comencemos a hacer la generación ya de las preguntas dentro de la encuesta, una vez creada mi encuesta, mi siguiente paso es hacer mis categorías de pregunta. Entonces, estas primeras preguntas yo las voy a englobar o las voy a involucrar en la categoría de los síntomas que se han presentado en los últimos 10 días. Y entonces, una de las preguntas que yo voy a utilizar aquí, que es lo que ya viene en este campito, es la siguiente, ¿no? Si ha presentado temperatura mayor a 36.5 grados. Entonces, esta es mi pregunta, puesto que estoy hablando de una ponderación que vamos a ver en el paso siguiente, tengo que configurar. Todas las preguntas de este tipo de encuesta automáticamente son preguntas obligatorias. Si ustedes notan, incluso está bloqueado, ¿no? Si yo quisiera quitarle el check de obligatorio, no me deja. Entonces, todas son obligatorias y le voy a dar clic en agregar. Vamos a ver que como en todas nuestras otras encuestas, nos empieza a enlistar las preguntas acá abajo, ¿no? O sea, aquí me vuelve a poner el formulario para que yo continúe armando mis preguntas y acá me las va a empezar a enlistar todas las preguntas que nosotros vamos dando de alta. Entonces voy a dar de alta mi siguiente pregunta, también vale 5 puntos, también es un tipo de pregunta de sí o no, de responder que sí va a obtener el participante estos 5 puntos y es igual esta categoría de síntomas de los 10 días. Y entonces mi otra pregunta es, ¿ha presentado dolor de cabeza constante? Y le doy clic en agregar. Voy a agregar una tercera pregunta para que sea un tanto robusta nuestra encuesta. Le doy el peso siguiente, también va a valer 5 puntos. El tipo de respuesta sigue siendo sí o no. Insisto, de responder que sí va a obtener estos 5 puntos. Entra igual dentro de mis categorías de síntoma de los últimos 10 días. Y vamos a ponerle ha presentado dificultad para respirar. Y la agrego. Ahora voy con mi siguiente categoría de preguntas. Ahora me interesa saber cuáles son los síntomas que se han presentado en los últimos 5 días. Como sigo hablando de un mismo listado, yo voy a seguir en mi consecutivo del peso. En puntaje de respuesta esta vez voy a agregar un 10. Vamos a ver a continuación por qué estoy haciendo este juego de puntajes. El tipo de respuesta yo voy a seguir trabajando con sí o no, en donde, reitero una vez más, la respuesta que yo tengo señalada aquí es la que me va a dar este puntaje. Y en mi categoría ahora son los síntomas en los últimos 5 días. Y entonces ha presentado dolor intenso en el pecho y la agrego. Voy a agregar otra de esta misma categoría. Entonces, si notan, es ir construyendo siempre respetando el puntaje, el tipo de respuesta que me facilitará la configuración y la categoría. Dolor de garganta. Voy a agregar y voy a agregar una última para esta misma categoría.
Entonces, respeto el peso, vale el 10. El tipo de respuesta es sí o no. De responder que sí, obtiene este 10. Y son síntomas de los últimos 5 días. Vamos a poner experimentado, cuerpo cortado. Listo. Y voy a agregar yo una última pregunta, que es la que vamos a tener justamente en la categoría de general. Entonces, esta última pregunta, en el ejemplo que voy a trabajar, es como mi pregunta máxima, ¿no? Entonces, el peso es este de aquí, es el más bajo. En el puntaje de respuestas, yo le voy a asignar un puntaje diferente. El tipo de respuesta, sí o no. Y en categoría, dijimos que esta es la genérica. Entonces, tal cual, mi pregunta es si ha estado en contacto con personas positivas al contagio de COVID-19. Le doy clic en agregar. Entonces, si ustedes notan en la estructura de mis preguntas que aparecen debajo de la pantalla, me las va numerando de acuerdo a la categoría en la cual yo las tengo involucradas. Es decir, aquí me da todas mis preguntas, pero si ustedes notan, están en categorías diferentes. Entonces, estas que están en la categoría de síntomas de los últimos 10 días, me las numera, ¿no? La 1, la 2, la 3. Pero después yo cambié de categorías, entonces te las va a numerar dentro de esta nueva categoría. Igual, la 1, la 2, la 3. Y luego esta es mi única pregunta de esta nueva categoría, es la 1. Entonces, para que no crean que hay un error a la hora de numerar, más bien te lo va numerando conforme a la categoría. Si ustedes hicieran, como les digo, una sola encuesta, o más bien hicieran una encuesta con una sola categoría que es la general, pues sin problema, como todo está en la misma categoría, la numeración sería del 1 al 10. Podemos observar justamente en qué categoría tengo mi pregunta, cuál es el peso de esa categoría, cuál es el peso de mi pregunta, a esta se refiere esta otra columna, el tipo de respuesta que yo espero, la respuesta que me va a dar el puntaje que yo configure, ¿no? Entonces aquí los sís son los que valen 5, 10 o 45 puntos. Y como les decía, en este tipo de encuestas todas las preguntas son obligatorias. ¿Para qué? Para que mi configuración de puntajes sea óptima. Entonces, hasta aquí va todo el agregar mis preguntas. Ya que tengo agregadas todas las preguntas con las que voy a estar trabajando, tengo que hacer la configuración de puntajes. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes notan este cuadrito, se parece un montón al que nosotros utilizamos en conversión de valores, en donde justamente lo que nosotros hacemos es determinar un rango para entonces, en el caso de conversión de valores, decir, ¿no? Si el estudiante obtiene, por ejemplo, de 9 a 10, tiene una A, ¿no? Convierte el valor en A. Si obtiene de 8.9 a 7.5, entonces obtiene una B. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es determinando rangos para entonces indicarle al sistema qué es lo que va a pasar. Sucede exactamente lo mismo aquí. Yo hice 10 preguntas. Las primeras 3 son sintomatología de los últimos 10 días. Pudiéramos pensar que pues ya no importa tanto porque ya pasaron 10 días, ¿no? En caso de que haya estado contagiado, pues ya va más de salida. Hice otras preguntas en donde eran síntomas de los últimos 5 días. Ahí sí es más probable que haya un contagio. E hice una última pregunta en donde pues ya era definitivamente estás en riesgo porque estuviste en contacto con una persona que sí está contagiada. Cada una de estas preguntas te haría un puntaje variable. ¿Para qué? Para poder determinar, de acuerdo a ese puntaje, si esta persona, y les decía, ¿no? Pueden ser estudiantes, pueden ser tus maestros, pueden ser los papás, cualquier persona que tenga que entrar al colegio puede o no ingresar. Los resultados se nos muestran como una especie de tarjetita. Entonces, es por eso que aquí nos lo titula como acceso al colegio y nosotros vamos a titular a nuestra vez esta tarjetita que aparece, ¿no? Entonces, ustedes le pueden poner como resultado de encuesta o le pueden poner lo mismo, ¿no? Acceso al colegio o resultado de tu acceso al colegio, como ustedes gusten, ¿no? Nosotros le vamos a poner también acceso al colegio. Entonces, aquí en información mostrada,
Justamente como lo invita la palabra, vamos a seleccionar aquella información que precisamos se muestre en esta tarjetita que les digo que se genera con los resultados. Entonces, a mí me interesa que se muestre la fecha, me interesa que se muestre el nombre de mi usuario. En el caso de que sean estudiantes los que contestaron, pues también me interesa que se vea la matrícula. Quizá quiero también la fotografía. Puedo generarle un código QR para que entonces yo ya nada más lleguen a la puerta, haga la lectura del código y ya sepa si puede pasar o no. Puedo hacer también que se muestre la sección y el grupo del estudiante. Entonces, a lo mejor yo digo, pues mira, con esta información es más que suficiente, no pasa nada, ¿no? No están obligados a seleccionar todas las opciones. Y después, ahora sí, vamos a hacer nuestra configuración de rangos. Para que me deje aquí hacer la edición, tengo que seleccionar la casilla de este lado. Entonces, yo voy a indicar, mira, si el estudiante tiene de 0 puntos a 9, entonces sí va a poder entrar al colegio. ¿Por qué de 0 a 9? Voy a duplicar aquí la pantalla para que podamos irlo viendo y nos quede mucho más claro cómo trabajan los puntajes. Aquí en mis preguntas pondré las de los síntomas de los últimos 10 días con 5 puntos. Entonces, cuando yo le digo que si tiene de 0 a 9 puntos sí va a pasar, es porque a lo mejor a una pregunta de estos síntomas de los primeros 10 días, que son los que valen 5, respondieron que sí, ¿no? Respondieron que sí tuvo dificultad para respirar, o que sí ha tenido dolor de cabeza constante, o que sí ha presentado esta temperatura. Pero como ya pasaron 10 días, como les decía hace un momento, pues a lo mejor ya no me preocupa. Entonces, si a una de estas preguntas de esta categoría tú contestaste que sí, te voy a dejar pasar de todas maneras. Entonces, en el entendido de que cada una vale 5, pues si tú estás en un rango que va justamente de 0 a 9 puntos, insisto, infiero en que puede ser que contestes una de esas preguntas positivo, pero no pasa nada. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vas a tener acceso permitido al colegio. Una vez que indicas de manera textual el resultado, le puedes agregar algún color para esta especie de tarjetita que les digo que se muestra, ¿no? Entonces yo puedo decir, a todas aquellas personas que sí se les dé acceso, pues se les va a presentar su tabletita de color azul. Puedes agregar un comentario más extenso. El resultado es este, ¿no? O sea, a la persona que conteste la encuesta le va a aparecer acceso permitido. Pero tú puedes, insisto, agregar un comentario más grande o un tanto más extenso que diga, puedes acceder al colegio con todas las medidas de seguridad. Además de este comentario un tanto más extenso, ustedes pueden agregar indicaciones. Yo doy clic aquí en agregar indicaciones, se me habilita este recuadro y entonces le puedo poner, recuerda que durante tu estancia deberás portar cubrebocas en todo momento y hacer uso constante del gel antibacterial, por ejemplo, ¿no? Insisto, este tipo de encuestas ustedes lo pueden ocupar para cualquier otro tipo de control de acceso que tengan y entonces aquí pues vendrían las instrucciones sobre ello, ¿no? Sí está bien, ¿no? Y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces aquí ya configuré cuando sí van a poder entrar al colegio. Tengo que hacer otra configuración. ¿Por qué? Porque además yo tengo aquí un total de puntos que son 90. Tengo que cubrir dentro de mi configuración de 5 a 90, bueno, de 0 a 90 puntos para que Algebraics me deje guardar la configuración. Entonces no puedo decir como, pues ya está, ¿no? Yo ya dije que si tiene de 0 a 9 pasa. Todo lo demás, pues ya sabemos que no pasa. Lo tengo que configurar, ¿no? No se hace automáticamente. Y tampoco puedo dejar saltos. Entonces aquí, si mi máxima fue 9, mi mínima del renglón siguiente tiene que ser 10. Es decir, tiene que ir consecutiva la numeración. Entonces, si tú obtienes un 10 hasta un 20, es decir, que hayas contestado a 2 de estas preguntas que sí, que son las que valen 5 puntos, o que hayas contestado a una sola de estas preguntas que valen 10 que sí, o si ya contestaste a 2 de 10 que sí, no te voy a dejar pasar.
¿Por qué? Porque pues sí, ya pasaron más de 10 días, pero pues tienes temperatura y dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo puedo inferir que tus síntomas sí se parecen mucho a COVID. O en los últimos 5 días, que son mis categorías que valen 10 puntos, pues tú has tenido estos síntomas, ¿no? Has tenido dolor de pecho o has sentido el cuerpo cortado. O a lo mejor has sentido el cuerpo cortado, que vale 10, y al mismo tiempo has presentado dolor de cabeza que vale 5, o sea, ya tienes 15 puntos, igual ya no vas a pasar, ¿no? Porque en los últimos 5 días estuviste con cuerpo cortado y hace 10 días tuviste un dolor de cabeza constante, pues puede ser que sí haya un contagio. ¿Vale? Entonces es por eso que hay que determinar desde antes de hacer la configuración de las preguntas los tipos de puntajes o los puntajes más bien que yo le voy a determinar a cada una de ellas. Entonces, haciendo el ejercicio de esta combinación, pues por eso yo determino que si sacas de 10 hasta 20 puntos, ya no vas a poder entrar a la escuela, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner que tiene el acceso no permitido. Y entonces, quizá aquellas personas que no voy a dejar entrar al colegio, pues quiero que les aparezca el color naranja, ¿no? El rojo puede resultar medio agresivo. Y lo mismo, puedo agregar un comentario más largo que dice no podrás acceder al colegio y puedo agregar indicaciones, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner, recuerda que por seguridad de todos deberás ir a hacerte la prueba y mostrarla en tu próximo acceso al colegio, algo así, ¿no? Y listo. ¿Qué pasa? Aquí todavía no llego a mi total, que son 90. Entonces, desde aquí yo puedo haber puesto de 10 a 90 o puedo hacer otro rango en donde diga 21. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene que haber una cuestión consecutiva de puntajes. Si tienes de 21 hasta 90 puntos, ya no te voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que mi última pregunta que puse en general vale 45 puntos. El afán es que si responden que sí a esta sola pregunta, como les decía, se anula todo lo demás, ¿no? O sea, si no has tenido estos síntomas, pero tú me dices que has estado en contacto con personas contagiadas, no vas a pasar a la escuela, ¿no? Porque es muy probable que tú estés contagiado y puedas contagiar. Entonces, si yo hago la suma de todas estas otras preguntas, son 10, 20, 30, 45 justamente. Y si ustedes notan, he estado jugando con si sacas 5, si tienes 10, si contestas 20 y demás. Necesito a esta ponerle toda esta ponderación justamente para que se anule y que en cuanto saque el usuario 45 puntos, es decir, conteste que sí a esta sola pregunta, pues ya no lo deje pasar, aunque no traiga ninguno de estos otros síntomas. Entonces es por eso que de entrada se le puso esta ponderación y por eso me suma 90. Insisto, aquí no puede haber saltos de número, ¿no? Porque yo bien podría decir, pues si tienes 35 puntos, pues ya no vas a pasar, ¿no? Entonces aquí por eso es del 21 hasta mi total, que son los 90. ¿Por qué no le pongo el 45, que es lo que vale esa pregunta? Por lo que les decía, Algebraics nos pide que configuremos dentro de nuestro rango desde el 0 hasta el valor máximo de todas mis preguntas, que son los 90 puntos que estoy teniendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí por eso hago esta otra configuración. Le vamos a volver a poner que tiene el acceso no permitido. De igual manera, vamos a dejar que sea en color azul y puedo copiar esto sin ningún problema, ¿no? El comentario va a ser el mismo y las instrucciones incluso pueden ser las mismas, ¿no? Aquí me borro mi título, vamos a ponerlo de nuevo. Fecha, nombre, usuario, matrícula, foto y código. Y ya que tenemos todo esto, vamos a dar clic en aceptar. Ya que lo hemos configurado, ya que tenemos precisamente esta configuración, que ya lo acepté, que yo ya puse aquí cómo va el acceso, puedo hacer una vista previa, es decir, revisar si en efecto mi configuración es la correcta. Entonces yo aquí voy a vista previa y digo, a ver, si me contestan que sí a una de estas preguntas de los 10 días, yo dije que sí los iba a dejar pasar. Entonces le voy a poner que sí a una
y todas las demás voy a contestar que no. Entonces me tiene que dejar pasar, ¿no? Ese es el entendido. Le doy clic en aceptar. Y en efecto, ¿no? Me dice acceso permitido. Aquí me aparece lo que yo puse como comentario. Y si despliego aquí me muestra las indicaciones que puse, ¿no? Que fue justamente que durante el colegio deben estar portando cubrebocas y hacer uso del gel. Ah, perfecto, ya vi que sí funciona. Entonces ahora voy a contestar que sí a una de estas. Si notan la categoría me encabeza mi listado de preguntas, ¿no? Entonces voy a contestar que sí a una de estas categorías. Aquí está mi otra categoría de síntomas de 5 días y también voy a contestar que sí a una de ellas. Entonces tengo que sí de cada una de las categorías. Le doy clic en aceptar. Y en efecto me da el acceso no permitido. Y eso está bien, ¿no? Porque dijimos que si tienes una sintomatología de hace 10 días, pero otra de días más recientes, ya no entras, ¿no? Y lo mismo, nos aparece el comentario y si despliego las indicaciones que nosotros configuramos. Por último, yo dije que con que me contesten que sí a la última pregunta ya no pasan, ¿no? Entonces voy a hacer esa prueba. Voy a contestar que no a todas las demás preguntas, pero a la última pregunta le voy a poner que sí. Y le voy a dar clic en aceptar. Entonces, de acuerdo a mis rangos, no me va a permitir entrar al colegio. Y de igual manera, tengo el comentario y las indicaciones. Entonces, aquí ya revisamos que en efecto todas las variantes que yo estoy tomando en cuenta de tipos de respuesta están cumpliendo, por lo tanto, mi configuración está correcta. ¿Qué pasará si en la vista previa me doy cuenta que no, ¿no? Que resulta ser que si contesto que sí a una de la segunda categoría me deja pasar, sin problema ustedes pueden volver acá y hacer el ajuste, ¿no? Podemos ajustar sin ningún problema, ¿vale? Ya que estamos seguros de que mi configuración es correcta, vamos a aplicar la encuesta. ¿A qué me refiero con aplicar la encuesta? Precisamente a indicar qué usuarios son los que yo necesito que den respuesta a esta encuesta. Entonces, aquí en aplicaciones de encuesta vamos a crear una aplicación y el título de la aplicación es el título del cómo les aparece a los involucrados la encuesta. Entonces, ustedes tal cual le pueden poner encuesta de ingreso al colegio o le podemos poner encuesta de seguridad del colegio, como ustedes gusten nombrar. ¿Cuándo va a iniciar? Puesto que estamos hablando de una encuesta recurrente, yo necesito indicarle al sistema, pues mira, a partir del próximo lunes, yo ya necesito que me empiecen a contestar esta encuesta. ¿Por qué? Porque las encuestas recurrentes, muy importante mencionar, no pueden exceder los 30 días de duración. Entonces yo aquí digo, pues mira, vamos a empezar el próximo lunes 12 y pues vamos a terminar cuando termine septiembre, ¿no? Porque termina justo en viernes 30. ¿Qué días son los que necesitas que se te conteste esta encuesta? Entonces, como les decía, ¿no? La razón de ser original fue cuando ya empezaron a ir los chicos y que sabíamos que iban ciertos días sí, ciertos no. Entonces, a lo mejor antes solo era lunes, miércoles y viernes, pero a lo mejor ahora por el tipo de encuesta que tú estás haciendo, pues necesitas que todos los días de la semana te contesten esta encuesta. Podemos agregar, incluso si ustedes notan, nos aparece la semana calendario, de lunes a domingo. Entonces, todos estos días que tú selecciones aquí, son los días en los que los usuarios a los que tú les apliques la encuesta van a tener que dar respuesta a la misma. Entonces, yo quiero que me la respondan toda la semana y en las opciones que yo le voy a poner de este lado, puedo hacer que la encuesta sea de respuesta obligatoria y que la encuesta sea de acceso a controlado. Una de las ventajas de hacer la encuesta de respuesta obligatoria es que a todas aquellas personas que estén involucradas en tener que responder esta encuesta, su menú se les va a bloquear. Se les bloquea el menú hasta que no respondan la encuesta. Entonces yo entro como estudiante y quiero revisar mi calendario, lo que sea, todo mi menú del lado izquierdo va a estar bloqueado, solo me va a aparecer la encuesta. Hasta que no conteste la encuesta, voy a poder navegar en todos mis menús. Esa es la ventaja de ponerla como respuesta obligatoria. Y el de acceso controlado es para que ustedes, como creadores de la encuesta, puedan determinar qué persona, además de ustedes, evidentemente, va a poder hacer la lectura de los resultados de esta encuesta. Entonces,
podemos agregar esta opción también. De no agregarla, todos aquellos operadores que tengan el permiso para ingresar a encuestas pueden leer los resultados y todos los administradores, ¿no? Ya que decidimos cuáles son las opciones que queremos para nuestra encuesta, tenemos que elegir justamente la lista de distribución en donde están las personas que queremos que nos respondan esta encuesta. Entonces, a lo mejor justo si yo estoy hablando de una encuesta que es de índole de salud y necesito que la contesten todas las personas que entran al colegio, pues puedo seleccionar mi lista de distribución en donde esté todo el colegio, porque yo ya sé que ahí están mis maestros, mis papás, mis estudiantes. Si fuera nada más para los estudiantes, pues voy a seleccionar mi lista de distribución que fuera todos los alumnos. Es decir, aquí ustedes ya seleccionarán la lista de distribución en donde estén los usuarios que les interesa. Yo voy a seleccionar a todo el colegio. Y vamos a dar clic en aplicar la encuesta. Entonces aquí solo déjenme editar la fecha para que me deje trabajar con ella el día de hoy. Modifico una aplicación justamente aquí donde la creé. Si le doy clic en aplicaciones de encuesta, aquí me aparece. Entonces la voy a seleccionar, la voy a modificar y aquí en fecha de inicio le voy a poner el día de hoy. Yendo directamente a la aplicación es donde yo voy a configurar el control de acceso. Si ustedes recuerdan, en opciones yo sí le marqué que era una encuesta de acceso controlado y entonces aquí en modificar me habilita esta opción de control de acceso. ¿Qué va a pasar? En cuanto yo le dé clic me va a decir, pues a qué usuario le quieres dar acceso. Entonces, en cuanto yo empiezo a buscar por apellido, me aparecen justo mis administradores y operadores y yo puedo decir, pues aquí no, es el que me ayuda a revisar la lectura de estos y también el operador Adisain. Y le doy clic en aceptar. Entonces, solo yo que estoy creando la encuesta y Ronnie y Adisain, que los acabo de agregar, somos las personas que vamos a poder hacer la lectura de los resultados. Entonces, hasta aquí ya tengo todo resuelto. Ya hice mi configuración, ya generé mi listado de preguntas, ya indiqué qué personas quiero que me la contesten. ¿Qué va a pasar cuando le empiecen a responder? Voy a entrar como si fuera un padre de familia, ¿no? Entonces voy a seleccionar al padre de familia. Voy a ir como si fuera el padre de familia. Ahí está bloqueado. Como es una encuesta obligatoria, sucede lo que les decía. David tiene bloqueada toda su navegación. Lo único que le aparece es encuestas. Entonces, forzosamente tiene que responder la encuesta de acceso al colegio. Le aparecen las preguntas, ¿no? Aquí le pone el título que nosotros pusimos, seguridad del colegio. Estas son las categorías, es recurrente y es de hoy, 9 de septiembre. Síntomas de los últimos 10 días. Entonces, David empieza a contestar, ¿no? Sí, pues sí he tenido síntomas, no he tenido síntomas, etcétera. Puede agregar algún comentario, puede poner, me hice la prueba y salí negativo a pesar de los malestares, ¿no? Y le vamos a dar clic en aceptar. Aunque él ya nos está diciendo aquí que es negativo, como yo tengo una configuración previa, no me va a dejar pasar. Entonces, a él le aparece que no va a poder entrar, se le muestra toda la información. Si notan, ya se le desbloqueó todos sus menús para que ya pueda hacer su navegación porque ya contestó la encuesta. Y esto, insisto, esto lo ve el papá. Todo el día de hoy que contestó la encuesta, en su página de inicio le va a aparecer su resultado. Como estoy hablando y que es una encuesta recurrente, esto se va actualizando diariamente. Entonces, a partir de la medianoche, que ya es martes, vamos a imaginar que hoy era lunes, ya desaparece este resultado y se va a sustituir por lo que me conteste hoy martes. Y entonces ya cuando lleguemos al miércoles, el resultado del martes se va a sustituir por lo del miércoles y así sucesivamente. Pero estos resultados quedan las 24 horas o más bien todo el día, todo el día durante el mismo día que haya dado respuesta el usuario, ¿vale? Así lo ve el usuario, insisto, ¿no? Le aparece aquí durante todo el día en su menú y yo como administrador puedo hacer la revisión
directamente en un menú que se nos habilita justo en cuanto nosotros aplicamos este tipo de encuesta. Van a notar ustedes que en su navegación del lado izquierdo les aparece ahora resultados de encuestas. Entonces basta con que seleccionemos acá y nos va a aparecer todo el listado de las personas que están involucradas en la lista de distribución que yo utilicé para aplicar este tipo de encuestas. Si yo voy hasta acá arriba, me permite actualizar. ¿Por qué? Porque pues imaginemos, y eso sucedía, ¿no? Que llegaban los papás con el estudiante en la camioneta y les decían, señores, que no aparece su resultado todavía de encuesta. Entonces, desde la aplicación, el papá contestaba y te decía, es que le acabo de contestar. Actualizabas y ya te aparecen los resultados actualizados, ¿no? De los papás que acaban de dar respuesta. Para eso está ese botón. Y están los filtros de colores. Recordemos que nosotros en las tarjetitas que configuramos pusimos colores. En nuestro ejemplo, el color azul es cuando sí vas a poder entrar y el naranja es cuando no vas a poder pasar. El blanco son aquellos que están pendientes. Son usuarios que necesitan responder la encuesta porque yo los agregué en mi lista de distribución, pero que no la han contestado. Entonces yo puedo hacer un filtro. Aquí están los blancos, ¿no? Yo puedo quitar este filtro y aquí en colores decir, pues muéstrame todos los naranjas, o sea, los que no pueden entrar. En cuanto yo tenga otra respuesta azul, me va a aparecer aquí. Y mira, vamos a realizarlo. Voy a volver. Ahora voy a ir con un estudiante. Lo mismo, como es obligatorio y no me había dado respuesta, pues aquí me aparece la encuesta, acceso al colegio. Y aquí vamos a poner que no a todo, para que este sí nos deje pasar. Entonces aquí sí tiene el acceso permitido. Entonces, si yo vuelvo a mi lectura de resultados y actualizo, quito este filtro de blancos, vamos a ver que ya nos aparece el azul. ¿Por qué? Porque Algebraics ya detectó que también tengo ahora resultados en azul, ¿no? Entonces yo puedo poner todos, que me aparezcan todos los colores, es decir, los blancos, que insisto, son los que no te han dado respuesta, eso sí ya está así de manera predeterminada, siempre va a ser blanco. Los naranjas, que yo ya sé que no van a poder pasar, y los azules, ¿no? Entonces, si yo le cierro aquí, ya solo me aparece naranja y azul. Si le cierro aquí, ya solo me aparecen los azules. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden ir haciendo este filtro, incluso si yo entro al perfil del papá, pues esto, insisto, es para la lectura de los resultados desde aquí, ¿no? Que nosotros podamos ir viendo todos los resultados que tenemos. Si yo entro al perfil de David, no como él, ¿no? Sino aquí desde mi sesión como administrador u operador, ahí también voy a poder observar estos resultados de la encuesta. Entonces voy a seleccionarlo desde acá. Y aquí, lo que les digo, ¿no? No estoy yendo como sucesión, sino más bien en la visual que yo tengo de mis usuarios como administrador y operador. Y aquí me aparece el resultado de su encuesta recurrente, ¿no? Entonces, no sé, pudiera pasar que de pronto la persona que está en la puerta se tuvo que mover un poco y te dicen, tú me ayudas, ¿no? Tú puedes entrar al perfil del señor. Ah, pues sí, mira, y aquí vemos cuál fue su resultado. Entonces, hasta ahorita tenemos dos formas de hacer la lectura de los resultados de los participantes. La tercera es tal cual, yendo de nueva cuenta a nuestro menú de encuestas, selecciono mi encuesta recurrente. Esto es muy importante porque de pronto dicen, ¿cómo que no hay encuestas? ¿No? Si ya la hice. Recordemos que los recurrentes aparecen acá. Voy a seleccionar mi encuesta y aquí en aplicaciones de encuesta, tendré que dar clic en la aplicación. Y aquí me aparece justamente la opción de los resultados. Entonces, si yo doy clic aquí en resultados, pues voy a poder hacer la lectura. Aquí como yo tengo, o más bien mi tipo de encuesta es de rango, por eso me pide una fecha, ¿no? No más bien de rango, sino de recurrencia, ¿no? Me dice, a ver, pues, ¿de qué fecha quieres leer los resultados? Porque tu encuesta se va desde el 9 de septiembre hasta el 30, ¿no? Entonces yo digo, pues quiero ver los resultados de hoy. ¿De qué campus?
Yo puedo seleccionar de algún campus en específico. Aquí yo tengo todos mis campos seleccionados. ¿Qué tipo de usuario? Yo también puedo decir, pues nada más me interesa la lectura de mis estudiantes o nada más me interesa la lectura de mis profesores, ¿no? Porque son los que más se ingresan. O sí, quiero ver los resultados de todos mis usuarios y le vamos a dar clic en buscar. Entonces aquí ya me aparece la distribución. ¿Cuántos tienen el acceso permitido? ¿Cuántos están pendientes de responder la encuesta? ¿Y cuántos tienen el acceso no permitido? Y aquí me va dando una gráfica por cada una de las preguntas. Entonces, más bien, si ustedes notan, la lectura de resultados desde aquí de la aplicación es para que nosotros hagamos una lectura más global, ¿no? A lo mejor esto me sirve para ver, pues, cuántas personas tengo con sintomatología reciente o cuántas personas tengo que han estado en contacto con gente contagiada, ¿no? Esto ya es como más general, pero es la tercera forma en donde nosotros podemos ver resultados en mis encuestas. Incluso si ustedes notan en esta pantalla, los comentarios que nos puso David en mis resultados anteriores y dentro de su resultado en su perfil, solo dice que no puede pasar. ¿Por qué? Por la configuración que yo hice. Pero ya en esta lectura de resultados, aquí sí podemos ver los comentarios. Entonces aquí yo puedo ver que el señor David dice que tiene su prueba y que sale negativo a pesar de los malestares. Entonces yo le puedo decir, a ver, señor, pues muéstreme la prueba, ¿no? Necesito que nos la traiga para ver la fecha y ver que en efecto es negativo y entonces pues pueda pasar a la junta, ¿no? Por ejemplo. E insisto, esto ustedes lo pueden aplicar para cualquier otra cuestión de seguridad que tengan en el colegio en donde se vean en esta necesidad de monitorear a quién sí dejo entrar y a quién no dejo pasar, ¿no? También pueden echar mano de esta herramienta. No es solamente para esta situación. Si ustedes notan, en ningún momento hubo algún bloqueo del tipo de pregunta que yo pueda agregar, de la puntuación que le pueda dar. Yo trabajé para fines prácticos solamente con 10 preguntas, pero ustedes pueden dar de alta el número de preguntas que resulte necesario y hacer la ponderación también como resulte necesario, ¿de acuerdo? Entonces, listo, esta es la lectura de los resultados generales. Si ustedes ven, yo puedo tener los resultados por usuario, en donde me va a pedir lo mismo, ¿no? Que ponga un filtro de fecha, que filtre por campus, que filtre por usuario. Voy a dar clic en buscar. Y entonces aquí ya me da el resultado por cada uno de los usuarios. ¿Cómo sabe Algebraics qué usuarios? Pues porque son los que tienes ligados a la lista de distribución que seleccionaste. Y entonces, por ejemplo, aquí veo que pues Roberto no ha contestado porque dice 0 de 1, Viridiana tampoco, Lisbeth tampoco, Bruno tampoco. Pero aquí ya es 1 de 1. Sebastián ya contestó. Si yo le doy clic aquí en Sebastián, voy a poder hacer la lectura de los resultados de Sebastián, ¿no? Y aquí me aparece que sí entró y aquí me aparecen sus respuestas. Pues es que sí, mira, todas las preguntas puso que no, por eso sí puedo entrar. En caso de que Sebastián hubiera puesto algún comentario, igual que en la pantalla que acabamos de revisar, me aparecería aquí debajo, ¿vale? Entonces aquí están los resultados y aquí está tal cual sus respuestas. ¿Cuándo me contestó y cuál fue el resultado? Aquí, ¿por qué no lo fechamos? Justamente porque es recurrente, ¿no? Entonces, yo aquí puedo ver las respuestas del 9 de septiembre, luego del 12, del 13, del 14, del 20, etcétera, ¿vale? Si regresamos aquí a resultados, vamos a ver que también puedo revisar los usuarios pendientes de darme respuesta, ¿no? Entonces, si quiero hacer, ya vimos, ¿no? Acá puedo filtrar al color blanco y ahí me va a aparecer el listado de los que no me han contestado. Pero desde aquí también puedo ver los usuarios pendientes de dar respuesta. ¿De qué fecha? Pues a ver, los que no me han contestado hoy justamente. Y le voy a dar clic en buscar. Y entonces aquí ya me da todo el listado de los estudiantes o más bien de los usuarios que no han contestado esta encuesta. Yo lo puedo descargar Excel para manipularlo y de igual manera acá, en resultados recurrentes, yo puedo hacer una impresión de esta pantalla, ¿no? Entonces, quizás se me facilite más tenerlo en Excel, ¿no? Y si volvemos al menú de encuestas, pues vamos a ver que son todas las formas de hacer la lectura, ¿no? Repito la ruta, selecciono mi encuesta, selecciono mi aplicación. Y pues son los 3 tipos de resultados que podemos hacer desde acá.
Ahora, yo les decía, las encuestas recurrentes tienen un tope, ahí sí, ¿no? Solo puede durar 30 días tu encuesta recurrente, pero tú también puedes determinar que termine antes. ¿Cómo terminamos antes una encuesta? Cerrando la aplicación. Mientras tú no tengas aplicada una encuesta, no le aparece a los usuarios. Y en cuanto tú cierres una aplicación, va a dejar de aparecer, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, si yo buscara ahora un profesor, pues voy a ver que si entro a su perfil, por ejemplo, acá de Daniela, me va a aparecer que necesita contestar la encuesta, ¿no? Entonces, mira, aquí dice, oye, necesitas contestar esta encuesta para poder darte acceso a tu menú, ¿no? ¿Qué pasa? No me va a dejar regresar, ¿verdad? Déjenla contesto rápidamente. Y vamos a ver ahora qué va a pasar en cuanto yo finalice la aplicación de mi encuesta. Entonces aquí sigue habilitada, si voy a otro estudiante quizá, acá Camila, pues vamos a ver, ¿no? Que nos dice, oye, pues tienes una encuesta. Aquí está, encuesta. No la voy a contestar. Vamos a volver a trabajar como ejemplo con Laura, Camila. Entonces voy a cerrar mi aplicación, voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que la había programado hasta el 30, pero ya no quiero que se haga. ¿Cómo cierro una aplicación? Y voy a repetir la ruta. Tienes que ir a tu menú de encuestas, encuesta recurrente, vas a seleccionar tu encuesta, vas a seleccionar tu aplicación y entonces ahí en la parte inferior derecha de tu pantalla aparece este candado que dice finalizar tal cual. En cuanto a nosotros le damos clic y le damos clic en cerrar, de hecho aquí dice, ¿no? ¿Estás seguro que deseas cerrar esta encuesta? El finalizar es eso. Ya no quiero aplicarla, ¿no? Ya ningún usuario la va a poder contestar. Entonces le vamos a dar clic en cerrar. Como ya está cerrada la encuesta no se borra. Yo la puedo seguir consultando desde acá, ¿no? Si yo voy a generar recurrentes, puedo seguir viendo mi encuesta de acceso al colegio, puedo seguir viendo las preguntas que están involucradas en esta encuesta, e incluso en caso de que fuera necesario, yo podría crearle otra aplicación a esta encuesta y puedo ver la aplicación anterior, ¿no? Desde aquí yo puedo ver la aplicación que hice y hacer la lectura de los resultados. Entonces, no se entienda que una vez que nosotros cerramos una encuesta, pues ya está, ¿no? Desaparece toda la información. En absoluto. El cerrar mi encuesta o el cerrar la aplicación de mi encuesta lo que hace es eso, ya no dar permiso para que, o ya no dar oportunidad para que los usuarios contesten. Y como les decía, vamos a verlo con Laura Camila. Si ustedes se acuerdan, hace rato me aparecía el menú bloqueado y le decía a Laura que tenía que contestar una encuesta. Como nosotros ya la cerramos, si yo entro a ver su sesión, pues vamos a ver que en efecto ya no me pide contestar nada y yo puedo navegar perfectamente bien y en ningún menú me aparece ninguna encuesta. ¿Por qué? Porque ya se cerró la misma. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí es el último punto de la situación de las encuestas recurrentes y puntuables. Como les mencionaba en un inicio, esto nació totalmente orientado a esta parte de COVID. Yo sé que todavía, y también como mencionaba en un inicio, ¿no? Pese a que ya todo está mucho más controlado, que afortunadamente la gran mayoría de la población estamos vacunados, aún así ustedes como comunidades grandes necesitan continuar con estas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que nosotros vamos a dejar ahí vigente para que ustedes la puedan seguir utilizando como una medida más de seguridad al momento de ingresar a su escuela y que incluso, como ya les decía, ¿no? Si ustedes tienen alguna otra situación en el colegio en donde precisen regular el acceso al mismo, también pueden echar mano de esta herramienta. No me gustaría dejar pasar el recordarles que en cuanto estamos aquí en nuestras encuestas, ¿no? Si yo voy aquí en encuestas y le doy clic en crear, se nos habilita nuestro icono de ayuda. Si damos clic aquí, nos va a mandar a otra pantalla en donde están los artículos que me van a ayudar a generar este tipo de encuestas, ¿no? Aquí está la parte de encuestas recurrentes y puntuables.
Si nosotros le damos clic aquí, pues nos manda, como les digo, justamente al material que consta de videotutoriales y el manual tal cual de usuario, ¿de acuerdo? De todas maneras, como mencionábamos también en un inicio, como en todos los webinars que impartimos de esta naturaleza, el material queda grabado, lo compartimos en nuestro canal de YouTube y adicionalmente a ustedes como participantes de estas sesiones, se les hace llegar directamente el enlace a su correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, según la información que yo tengo acá, no tenemos ninguna pregunta. No sé si en este momento quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Todos son libres de escribirlo. Me parece que no, que estamos muy bien. Perfecto. Listo, pues duró exactamente 1 hora menos de lo planeado. Está perfecto. No hay temas así más complejos y de todas maneras a nosotros nos gusta tener la programación holgada precisamente por si salen preguntas y respuestas, pues podamos darles el tiempo suficiente, ¿no? Para poder responderlas. Sí tenemos ya una pregunta, la diferencia entre recurrente y general. Tus encuestas generales, perdón, son encuestas que tú vas a aplicar justo como la palabra lo sugiere, general, ¿no? Yo les ponía como ejemplo, en una encuesta general puede ser que tú digas, oye, ¿sabes qué? Necesitamos saber si los profesores están de acuerdo en que ahora los viernes de consejo, pues más bien sean sábado para aprovechar y hacer una integración entre todos. Y entonces, pues tenemos la herramienta Algebraics en donde podemos hacer este tipo de encuestas. Es una encuesta general y que tú sabes que no necesitas que tus profesores te la contesten el lunes y luego el martes y luego el miércoles. Con una sola vez, con un solo día que respondan esa encuesta, es más que suficiente para que tú hagas tu lectura de resultados. La diferencia al volverla recurrente es que justamente tú ya necesitas que sea algo que te estén contestando recurrentemente, ¿no? A lo mejor cada semana, a lo mejor tú la necesitas para poder aplicarla cada mes, es decir, siempre que haya una recurrencia, que tú necesites que esto se te esté contestando semanalmente o como el ejemplo que trabajamos en estas cuestiones de salud diario, ¿no? O sea, yo necesito que todos los días que entres a mi escuela me digas cómo estás, cómo te sientes. Entonces ahí ya mi encuesta se convierte en recurrente, porque sí necesito que mis usuarios diariamente estén entrando y dando una respuesta, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. La que es general, así es simple, la vamos a usar una sola vez, obtengo mis resultados y listo. Y la recurrente, pues precisamente eso, le marco una recurrencia, ¿vale? Perfecto. Listo, Moni, con gusto. Ahora sí, creo que estamos bien todos. Excelente. Pues lo ya dicho, tienen todo el material a su disposición. Reitero, esto se les va a compartir. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, que se hagan el tiempo para atender a este tipo de sesiones. Prontamente les llevaré por ahí algún tipo de encuesta también para que sepamos de qué temas de igual manera les gustaría que se brindaran este tipo de capacitaciones. Y pues es un gusto seguir trabajando para ustedes. Muchísimas gracias, insisto, por su tiempo. Deseo que todos tengan un excelente fin de semana. Nos vemos a la próxima.